Nos piden calcular la velocidad del flujo a la salida del tanque V2. Partimos como principio fundamental de la ecuación de Bernoulli, donde tenemos una igualdad por conservación de la energía de las presiones estáticas, de las presiones dinámicas y de las fuerzas hidrostáticas. Pasamos a la relación de la ecuación de continuidad y a raíz de esta obtenemos la relación entre velocidades. Esta relación de velocidades en V1 la sustituimos en nuestra ecuación de Bernoulli y procedemos a despejar V2. Posteriormente tenemos la relación del caudal volumétrico, que para un flujo incompresible y steady el caudal volumétrico es el mismo en cualquier sección del tanque, por lo mismo pues es constante. Dicho así, y al sustituir los datos obtenemos que para el sistema internacional tenemos una velocidad en el tanque 2 de 8,903 metros sobre segundo y para el sistema inglés de 29,205 pies sobre segundo. Esta velocidad del flujo a la salida del tanque 2 obtenida mediante Bernoulli y continuidad, considerando que no tenemos pérdidas por fricción. Concluimos así que al aplicar Bernoulli entre la superficie del tanque y a la salida, se comprueba cómo la energía potencial del fluido se transformó en energía cinética, permitiendo determinar una velocidad de salida de 8,933 metros sobre segundo, lo cual refleja el equilibrio entre presión, altura, velocidad dentro del sistema. La ecuación de continuidad fue clave para entender que al tener una salida con un área reducida menor que la del tanque, la velocidad debía aumentar para mantener el mismo caudal. Esto explica por qué el fluido se acelera al pasar por una zona amplia a una más reducida. Con la velocidad obtenida se pudo calcular el caudal volumétrico mostrando la cantidad de fluido que sale por la abertura en un segundo. Este resultado permitió vincular las tres variables principales de fluido: velocidad, área y volumen, consolidando la relación entre teoría y comportamiento real del fluido. Para el punto B, velocidad en la entrada del tanque y caudal másico, que es lo que nos están pidiendo. Este es nuestro gráfico. En este punto aplicamos el principio de conservación de la masa expresado mediante la ecuación de continuidad, que es área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, y esta ecuación indica que para un fluido incompresible y en régimen estacionario, el caudal volumétrico es constante a lo largo de todas las secciones del flujo, y despejada la velocidad de la entrada, que es velocidad 1, nos queda de la siguiente forma, y reemplazando los datos de la fórmula, tenemos que en el sistema internacional la velocidad 1 es de 1,09 metros sobre segundo, y para la velocidad 1 en el sistema inglés es de 3,577 pies sobre segundo. Luego calculamos el caudal volumétrico, que su fórmula es que el caudal es igual a la área 2 por la velocidad 2. Reemplazando datos de la fórmula ya obtenida la velocidad 2, tenemos que para el sistema internacional el caudal es de 3,418 metros cúbicos sobre segundo, y para el sistema inglés tenemos que el caudal es de 120,975 pies cúbicos sobre segundo. Finalmente, para el punto B tenemos que el caudal másico es igual a la densidad del agua por el caudal recién hallado, y reemplazando los datos de la fórmula para el sistema internacional tenemos que es el caudal másico es igual a 3.426,4 kilogramos sobre segundo, y para el sistema inglés es de 7.548,84 libras masa sobre segundo. Como conclusión, es importante saber que en ambos sistemas el flujo que entra es igual al que sale, comprobando así la conservación de la masa. Además, se observa que al tener una sección más pequeña en la salida, la velocidad aumenta, lo que será importante más adelante, como por ejemplo en el punto D. El punto C nos dice que se busca determinar la presión en la estación 3 considerando la ecuación de continuidad para un flujo incompresible.
Este análisis partió de la relación entre las estaciones 2 y 3, aplicando los principios de continuidad y Bernoulli para establecer la variación de presión debido al cambio de altura. Dado que el flujo es incompresible y el área de la tubería entre las secciones 2 y 3 permanece constante, se cumple que las velocidades en ambas secciones son iguales. Y bajo esta condición, el término de energía cinética en la ecuación de Bernoulli se cancela y la ecuación se simplifica para relacionar únicamente la presión y la altura entre ambos puntos. Aplicando la ecuación de Bernoulli entre las estaciones 2 y 3, obtuvimos que P3 es igual a P2 más densidad por gravedad por el diferencial de altura entre 2 y 3. Que a partir del diagrama, esta diferencia se calcula considerando la longitud del conducto inclinada a 15 grados, lo cual nos da un valor de 1,811 metros en el sistema internacional y 5,9439 pies en el sistema inglés. Resumiendo en ambos sistemas, obtuvimos que la P3 en el sistema internacional fue 17,965 kilopascales y en el sistema inglés fue 374,987 libras-fuerza sobre pies cuadrados. A partir de esto concluimos que el valor de P3 depende directamente del desnivel existente entre las estaciones 2 y 3 y como las velocidades son iguales, la diferencia de presión se da únicamente al cambio de altura. También, este resultado nos confirma que, en un flujo incompresible, la presión varía en función de la posición vertical del fluido y no de la orientación del conducto, ya sea horizontal, vertical o inclinado. En el punto D nos piden la velocidad de la salida del tubo velocidad 4 con un diámetro 4 de 0.8 metros o 2.624 pies. Este es nuestro gráfico. Nuestra área 4 es de 5.4 pies al cuadrado o 0.502 metros al cuadrado. El caudal volumétrico se halla, ya mencionado anteriormente, como área 4 por velocidad 4 y despejamos la velocidad 4 como el caudal dividido el área 4. La fórmula para obtener el área 4 es de pi por el diámetro 4 al cuadrado sobre 4, pero ya mencioné cuánto vale el área 4, que son los datos que están abajo para cada sistema, y reemplazando los datos de la fórmula para obtener cada velocidad tenemos para el sistema internacional que es de 6.82 metros sobre segundo y para el sistema inglés es de 22.4027 pies sobre segundo. Lo mencionado anteriormente da como conclusión que confirma que al reducirse el área del conducto, la velocidad aumenta proporcionalmente manteniendo el caudal constante. Este comportamiento está directamente relacionado con la ley de Bernoulli, donde parte de la energía de presión se transforma en energía cinética del flujo. Y en conclusión, el principio de continuidad explica cómo el flujo se acelera en las zonas de menor sección y la consistencia entre ambos sistemas de unidades demuestra la validez de los resultados que acabamos de mencionar. Vamos a resolver la parte E de nuestro ejercicio, la cual nos está pidiendo determinar la distancia o lectura en el manómetro denominada H. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar la ecuación de conservación entre P3 y P4. Y aquí en la parte izquierda tenemos despejada nuestra ecuación, previamente planteada y despejada. Nuestro punto de referencia es P3 para la altura, por lo que P4 sería menos 5 y al despejar sería 5. Nuestras velocidades B4 y B3 respectivamente 6,83 metros y 8,903 metros. Esto se eleva al cuadrado y ahí sí se le resta a B3, B4, teniendo el diferencial de velocidades entre B4 y 3. Ya teniendo estos datos, lo que hacemos es resolver dándonos la presión en P4, que sería de 83,39 kilopascales. Es importante que en este ejercicio utilizamos la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para esto, lo que ahora vamos a hacer es utilizar la ecuación de recorrido manométrico, la cual nos va a ayudar a establecer el valor de H.
La ecuación de recorrido manométrico es P4 igual a P3 más la densidad del agua por la gravedad por K. Estos datos que están en menos los tenemos ya que la presión hidrostática al aumentar la altura es negativa, se le resta. Y cuando está disminuyendo la altura, está bajando, es positiva. Estos términos que están en amarillo son ya que se están así porque se pueden cancelar, ya que es el mismo número, el mismo valor, pero con signo diferente. La suma de esto daría cero. Ya teniendo claro esto, lo que vamos a hacer es reemplazar y vamos a pasar, primero despejamos, es pasar todos los términos que tienen h a un lado, que están multiplicando por h, y los que no al otro lado. Ya resolviendo esta parte, lo que tendríamos sería que nuestra h es igual a 8,346 metros. Inciso F, que nos dice determine el manómetro si leímos que el diámetro de 4 es 3 metros. El que cambia es el diámetro de 4 que ya lo ajustamos a lo solicitado por el enunciado. Entonces, diámetro 1, 2, diámetro 3, los puntos, las presiones y sobre todo las densidades en este caso no cambian. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a bajar a los supuestos y aclaraciones que vamos a analizar que para leer el delta de presiones, obviamente utilizamos Bernoulli para el diferencial de presiones, utilizando obviamente la profundidad y la densidad del fluido, porque acordémonos que que la presión cambia por linealmente con la profundidad, o sea, va por capas, ¿va? Pues, ¿cómo se podría integrar? Por capas, bajo la curva o bajo la superficie a la que está expuesta, que es la atmósfera. Entonces, acá despejamos con Bernoulli, que ya sabemos que Bernoulli es presión estática más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad, por la altura, que recordemos que la altura depende del punto de referencia que nosotros tengamos. Entonces, ya teniendo el diferencial, nos queda que presión 3 menos presión 4 es presión del agua, la densidad del agua por la gravedad, porque la gravedad siempre actúa en las fuerzas hidrostáticas por la diferencia de alturas entre 4 y 3 más la densidad del otro líquido que nos dan ahí, que es 800 como podemos observar acá, que está en este punto, que sería en el manómetro, más la densidad del agua por la gravedad y la altura 1, que la altura 1 es la que ya habíamos buscado anteriormente, que podemos analizarla acá y es la que se encontró en el inciso número E. Entonces toca sumar esas dos porque toca sumar tanto la del manómetro o la de manómetro invertido, ¿sí? Y también toca sumar la de todo el sistema en sí. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a otras supuestos y aclaraciones, que dice que para determinar las presiones en el punto aplicamos Bernoulli, ya que es un flujo estacionario incompresible. Recordemos que los fluidos líquidos son incompresibles, se les necesita hacer mucha fuerza para mover o reducir el volumen, aunque sea un milímetro, mucha fuerza, entonces se les considera incompresibles. Y tenemos que pueden haber pérdidas. Ya sabemos que en termodinámica y en todos estos trabajos, cuando hay energía, trabajo, movimiento, puede haber pérdida de energía a través de las capas o a través del sistema, pero es despreciable porque es muy poquita, o sea, es muy poca. Además, podemos ver que es un sistema que en cierto punto es cerrado. Entonces, para relacionar esto tenemos la de Bernoulli, que es la diferencia entre dos. Acá presión, la presión estática, la presión dinámica, la presión hidrostática, y esto es igual a la constante, que es el otro punto que queremos encontrar. Y también como inciso número 3 que es importante, tenemos que el cambio de diámetro entre las secciones afecta directamente la velocidad del flujo. Podemos ver que tenemos varios diámetros, el diámetro 1, el diámetro 2, el diámetro 4 que nos lo dan para poder hallar la diferencia de velocidad. Tenemos que tener en cuenta que esto se puede aplicar para el caudal, ya que recordemos que el caudal es el área por la velocidad. Entonces el área se multiplicaría por 2 o sería el diámetro y esto lo podríamos despejar para hallar la velocidad si tenemos el caudal en cierto caso. Entonces, podemos que en este inciso, en el inciso número F, el flujo experimenta una desaceleración significativa
a medida que pasa de un diámetro de 0,7, que es más pequeño, a un diámetro de 3, ya que hay más volumen y pues va a ir mucho más lento por leyes de los fluidos. Y esto produce un aumento notable de la presión en el punto 4. Si el diámetro aumenta, el volumen aumenta, el área de la sección transversal aumenta y esto hace que se aumente mayor la presión. Ya que recordemos que la presión es fuerza sobre área. Si aumentamos el área, la presión, pues puede ser así. Entonces, acá podemos ver que esto sería por ley de continuidad, pero primero que todo vamos a encontrar los áreas de la sección. Recordemos que para un tubo, los áreas es pi por diámetro al cuadrado. Entonces calculamos el primero, que daría pi metros cuadrados, el área de la sección 2 quedaría 0,38 metros cuadrados, y la relación entre A2 y A1, que recordemos que cuando hablamos de relación hablamos de división, y el cociente nos da 0,1225. Recordemos que este es adimensional porque es una constante que nos dice qué tanto crece o qué tanto disminuye en esos dos puntos. Y la velocidad 2 que ya llevamos anteriormente en este caso. Entonces, para el caudal volumétrico, como había dicho, tomamos el área 2 por velocidad 2. El área de la sección 2 la acabamos de encontrar. Lo multiplicamos por la velocidad y tenemos que el caudal es metros cúbicos sobre segundos. Recordemos que caudal volumétrico, cuando hablamos de volumen, hablamos de metros cúbicos, y caudal significa el paso, entonces eso es en referencia al tiempo. Ahora, para hallar la presión estática 3 utilizamos Bernoulli y despejamos como hemos hecho anteriormente y nos queda que, comparándolo con el punto 2, la presión 3 estática es igual a la presión 2 más la densidad de G sobre el cambio de la altura entre 2 y 3. ¿Listo? Ahí tenemos en cuenta que son puntos estáticos, entonces las presiones dinámicas no se tienen en cuenta. Acá ya habíamos calculado Z2 menos Z3, que es 1,8 metros. Y para hallar la presión 3 aplicamos Bernoulli, reemplazamos en este punto y nos da que la presión 3 es de 17,97 kilopascales. La presión 4 ya la habíamos hallado anteriormente y vemos que es de 83,39. Entonces sí tiene sentido, ya que la presión en un punto superior o que está más bajo siempre va a ser mayor al anterior punto. Y como podemos ver, despejamos para la altura. Tenemos que la altura es igual a presión 3 menos presión 4 menos la densidad del agua por la gravedad menos la diferencia entre el punto 4 y el punto 3. ¿Listo? Y todo eso lo dividimos sobre la densidad M, que es de 800, que no la dan en el gráfico, la densidad del agua, que es una constante, por la gravedad. Y reemplazando, nos da que la altura es de 42,40 para el manómetro si leemos con un diámetro de 3 metros. Y en sistema inglés podemos ver que es de 139 pies. Entonces, muchas gracias.